Qué impacto tan terrible cuando un camión se echa encima de la gente, que era una multitud. En Berlín, 12 muertos según el último informe y 50 heridos, una cincuentena de heridos en Berlín. ¿Qué fiestas tan terribles van a pasar los berlineses? Porque este tipo de acciones trata de sumir a todos en una especie de sopor y pánico. Sí, ya había ocurrido uno igual en Niza. Muy parecido. Muy parecido. Y tal vez realizado por las mismas personas. Aquel fue mucho más violento, inesperado y espectacular, porque era mucha la gente. Sí, y además venían era el festejo, ¿no?, del día de la toma de la Bastilla, si no me equivoco. Entonces venían de presenciar un espectáculo de fuegos pirotécnicos, la gente estaba muy relajada, iban algunos con carriolas, era tremendo ver cómo familias enteras que estaban tranquilas caminando por debajo de la banqueta, por todo ese paseo. Pero ayer también el asesinato de un hombre, el embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, en Ankara, que por venganza de Alepo, y así se hacen los grandes pleitos que a veces terminan en conflictos internacionales. Alepo es una ciudad, ya lo dijimos aquí varias veces, que se asemeja a un infierno, y tratan de sacar a la mayor parte de la gente civil. Y siguen atacando, tratando de erradicar a violentos guerrilleros, o casi santificados, mártires. Yihadistas, todos los opositores a Assad, que es el presidente de Siria, que pues ahí fue donde falló la primavera árabe, que tanto impulsó Estados Unidos, ¿no?, que con la idea de instalar democracias en los países árabes, pero pues eso le salió muy mal. Y es que en el caso de los rusos, sus intervenciones generalmente son aéreas y se supone que ya saben a qué puntos van dirigidos sus ataques, pero pues desgraciadamente no pueden distinguir. O sea, muchas veces dan en lugares donde hay gente que no tiene nada que ver con el terrorismo, con los yihadistas o con los opositores al gobierno del que está mandando ahorita Siria, y se llevan a los civiles. Era un lobo solitario, llaman a estos, porque actuó solo al parecer hasta este momento, pero proclamaba: Dios es grande, nosotros morimos en Alepo, ustedes mueren aquí. Matan a gente inocente en Alepo y en Siria, decía a gritos mientras efectuaba 8 disparos en total, primero para llamar la atención y luego al bulto. Y lo curioso es que se ve y resulta sangriento, violento, pues de esos asesinatos a personas importantes que se consideran, ¿cómo les llaman? Magnicidios. Así. Pues a ver cómo evolucionan las relaciones con Turquía. Turquía ha sido algo simpatizante con el Estado Islámico, sobre todo porque el hijo del presidente de Turquía hizo negocio con el petróleo que se robaban los yihadíes en el Estado Islámico. Pues todo eso es un enredo en Oriente que nadie ha podido pacificar, tranquilizar, poner de acuerdo. Creo que el último en lograr
una paz entre quienes se veían con odio y actuaban así fue Tito. Bueno. Josip Broz, aquel Tito de... Es que en Yugoslavia, pues sí, lograba. Él decía que tenía que gobernar un país donde se hablaban 5 lenguas y había 3 religiones y todo. ¿Y los 2 pacificó? alfabetos, sí. Sí, duró. Bueno, lo que pasa es que había un reino ahí, el reino de Yugoslavia, que se establece al final de la Primera Guerra Mundial. Y también era pacífico. Pero con la invasión nazi surgen 2 grupos guerrilleros, unos moderados y otros comunistas, que después se pelean entre sí, los chetniks eran. Pero Tito derrota finalmente a los moderados y establece una república comunista que, no obstante, se pelea con Moscú en los años 40, finales de los años 40, y se vuelve aliado de Estados Unidos. Y no paran los conflictos. No, y él ya, con el apoyo de Estados Unidos, las armas de Estados Unidos, pues se vuelve muy estable. Tranquiliza. Pero me refiero a que las enemistades Sí, son como las naciones árabes en torno a Israel, igual. sí, entonces los primeros en separarse fueron los croatas, y este Tito era croata, y los croatas son católicos. Los serbios son ortodoxos. Qué curioso, dicen que croata viene de corbata. Al revés. Sí, porque era al el revés. uniforme que traían. Era parte del atuendo Sí. oficial. Pues mientras tanto, 3 personas heridas en un tiroteo cerca de un centro islámico en el centro de Zúrich, informa la policía. Medios de comunicación helvéticos reportaron que un sospechoso se dio a la fuga tras el incidente en una estación de tren. No estaba claro todavía si el centro islámico o cualquiera de otros negocios registrados en los edificios cercanos eran blanco de el ataque o qué lo habría motivado. Total, muy revuelto el ambiente Sí. europeo. Y fíjate que con respecto a este asesinato del embajador ruso en Turquía, y es el segundo acontecimiento que recuerdo así a grosso modo de conflicto entre Rusia y Turquía. El otro fue cuando unos aviones rusos fueron derribados, 2 pilotos por ahí fueron los que cayeron. Uno creo que sí lo mataron, uno sí fue derribado en el aire, en el otro parece que el piloto se salvó. Y entonces los turcos decían que los rusos habían invadido su territorio al estar haciendo sus vuelos de vigilancia. Y fue cuando los derribaron. Y también fue otro punto de conflicto entre Turquía y Rusia. Ha estado muy endeble esa relación.